Mi nombre es Sandra Cetina, soy estudiante, era estudiante del posgrado en Historia del Arte y como tal participé en la curaduría de la exposición Tiempos Violentos que tuvo lugar en el Museo Carrillo Gil y en American Society en Nueva York. Soy una de las 3 curadoras. Esta exposición estuvo curada en conjunto con Berta Aguilar y Alejandra Olvera. Los criterios y parámetros que seguimos para esta exposición fueron en realidad instaurados dentro de un ámbito académico. Esta fue una exposición que tenía el sentido de pensar el espacio curatorial como un espacio de investigación también dentro de las aulas de la Universidad Nacional Autónoma. Es una exposición que pretendía revisar la colección del Museo Carrillo Gil a partir de un tema, el tema de la violencia. De alguna manera se pensó para el año 2010, fue una exposición que se empezó a trabajar desde 2009 en un seminario con varios profesores, con el doctor Renato González Melo, con la doctora Rita Eder, con la doctora Débora Dorotinsky y con otra serie de profesores que en aula, como Eliana Diegues y el fallecido Bolívar Echeverría, nos pusimos a hacer un diálogo sobre la violencia. Lo que fue muy interesante fue que al encontrar en las bodegas del museo pudimos ver la colección del museo, sobre todo la colección, usamos mucho la colección de arte moderno que trabajó Álvar Carrillo Gil y de ahí tratamos de hacer un diálogo, entrar en diálogo con el arte contemporáneo. Y ahí no necesariamente las piezas provenían de la colección. A veces también se hicieron algunas interferencias o intervenciones con piezas que trataban el mismo tema de la violencia, pero actualizado, ¿no? Era una exposición, fue una exposición que tuvo como finalidad también, como decía, incidir en el tema del Bicentenario. Pues esta relación, ¿no? El museo como un espacio de investigación académica, como un espacio de reflexión social, ¿no? Desde la universidad y también, digamos, fue muy interesante porque nosotras como estudiantes tuvimos acceso a las piezas, a las bodegas, a poder, ¿no? Pensar y replantearnos temas que en realidad son más bien teóricos. Por ejemplo, yo trabajé el tema de la destrucción de la ciudad como un tópico del fin del mundo, un tópico de la violencia total, ¿no? Del fin del mundo, que me permitió aproximarme desde una perspectiva, digamos, teórica sobre los bombardeos, la guerra tecnológica, hacia el espacio curatorial, ¿no? Hacia objetos ya concretos y poderlos exhibir, ¿no? No solamente hacer investigación, que es lo que normalmente se hace, ¿no? A lo mejor estas piezas son investigadas en las aulas de la UNAM y de muchas otras universidades, pero nunca se entra en este vínculo con el museo, donde ya se promueve una exhibición que además, como decía, tuvo esta otra vertiente de viajar al extranjero, ¿no? Y formar parte de las celebraciones en Nueva York del Bicentenario. El público tenía un papel fundamental en la conceptualización de la muestra. En realidad se trataba de hacer patente la violencia intrínseca en la construcción de la historia de México, ¿no? Muchas obras de las que se mostraron eran obras de Orozco, obras de Siqueiros, de artistas de taller de gráfica popular o de artistas contemporáneos. El papel del público en la conceptualización de la muestra fue fundamental. En realidad fue como ya mencioné, era una exposición que pensaba en incidir en la opinión pública sobre estas celebraciones del Bicentenario que tenían una intención de celebrar las gestas, ¿no? revolucionarias y de independencia de una manera como poco crítica, sin pensar que no se trata solo de una celebración festiva, sino en realidad se deben a luchas, ¿no? a eventos muy violentos en nuestra historia. Entonces ese era como el papel, ¿no? De tratar de que hubiera un diálogo
también por la disposición de los objetos, se trataron como 3 temas, ¿no? Primero, justo el tema de la construcción de las víctimas, la construcción de los victimarios, después el cuerpo, ¿no? El cuerpo violentado, sobre todo el cuerpo femenino violentado, y finalmente ya el espacio, ¿no? La ciudad o la destrucción del mundo, ¿no? Otro tipo de violencia. Bueno, pues la finalidad de la exposición fue hacer, bueno, de entrada, como era una finalidad didáctica para nosotros como estudiantes, ¿no? Era como que en realidad pudiéramos ejercitarnos directamente en la práctica profesional de la curaduría, de la mano de nuestros profesores, ¿no? Pero en un diálogo en seminario y también enfrentadas a la realidad de las instituciones, a la realidad de cómo construir un diálogo curatorial, ¿no? Y un diálogo curatorial con una fuerte carga política fue un evento muy interesante en ese sentido, porque es como un espacio intermedio entre el museo y la academia.